Muy buenos días, mis amigos. Bienvenidos a su programa Frente a Frente. Como cada mañana a través de la televisora regional Mira TV, Canal 9 de Inter. Vamos a recordar nuestras redes sociales. La cuenta de Twitter del programa es @Frente a Frente 9 y mi cuenta personal es @JairCuba. Bienvenidos entonces a la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Hoy es jueves 6 de mayo del año 2021. Primero que nada tenemos que excusarnos. Ayer no pudimos salir al aire, pero producto del chaparrón de agua que cayó la tarde del día martes, nos quedamos sin internet y nos fue prácticamente imposible la comunicación con el canal. Ofrecemos nuestras excusas y además de eso, el día martes hubo un apagón de casi 6 horas, sobre todo en San Antonio de los Altos, que es la zona donde yo resido, pero también se reportó apagón en otros lugares, como el caso de Los Palos Grandes y parte del este de Caracas. Bien, mis amigos, hoy vamos a entrevistar al colega periodista Manuel Isidro Molina. Él es expresidente del Colegio Nacional de Periodistas, exdiputado del Congreso de la República, analista político, actualmente es el director general de la emisora Radio Rumbo. Y hoy vamos a analizar con él la elección del nuevo poder electoral, como ha quedado designado. Y en el día de ayer se designó pues a Pedro Calzadilla como nuevo presidente del ente comicial. Sobre esto quiero hacer algunos comentarios. Yo creo que esta es alguna señal de, después de 13 años, si mal no preciso la fecha, se elige la Asamblea Nacional en uso de sus atribuciones, elige un nuevo poder electoral. Yo creo que condenarlo antes de tiempo, sin el beneficio de la duda, es un juego que no le hace bien a la democracia, ni siquiera a la participación política. En las múltiples entrevistas que hemos hecho durante todo este tiempo, toda esta crisis política de la que el país ha venido acusando, siempre le preguntamos a nuestros invitados cuál es la solución. Porque si bien es cierto, se adversa al gobierno, pero no se proponen soluciones factibles, soluciones viables, soluciones creíbles, y siempre preguntamos cuál es la solución. No se puede elegir un CNE, nunca van a haber, en esto que coinciden todos, nunca van a haber condiciones electorales maravillosas al estilo suizo. Y si algún dirigente que no quiere votar o que anda promoviendo la abstención, le habla de eso, cuando hayan condiciones, pues no, entonces nunca votarán y aquí, bueno, se mantendrá esta forma de gobernar durante mucho tiempo, porque no hay sistema electoral perfecto. Perfectible sí, pero perfecto no. Recordemos lo que acaba de ocurrir en los Estados Unidos con la elección del presidente Joe Biden. Yo no soy quien para decir que eso fue un acto fraudulento, no me consta. No me consta ni me atrevo a decirlo, pero el sector que se oponía a él, el sector del presidente Donald Trump, hizo severas acusaciones. Si eso ocurre en una democracia como la norteamericana, bueno, ¿qué puede esperar usted en otros? Siempre va a haber esa sombra de duda. De manera que me parece un argumento muy baladí, que después de tanto tiempo, cuando hay sectores, incluso del propio G4, que están considerando la posibilidad de participar en el proceso, y ese no es el punto de honor. El punto de honor, señores, es que el discurso y la propuesta y la estrategia de cierto sector oposición ya está vencido, absolutamente vencido. Entonces esto requiere un cambio de viraje y no estamos hablando en tono peyorativo ni estamos intentando subdividir. Entienda que ni siquiera estoy diciendo dividir, subdividir a la oposición, sino sencillamente que quienes adversan al gobierno, que oscila entre un 70 y un 80%, no hayan de qué manera producir un cambio institucional en este país. Cada vez son menos los que apuestan a la institucionalidad y al voto. ¿Qué soporta esto? Bueno, la Unión Europea
que estamos muy atentos a la manera como se va a pronunciar con relación a la elección de este CNE, por supuesto. No vamos a darle un cheque en blanco al CNE porque finalmente la proporción ahí es 3-2, pero son acercamientos, por lo menos se avanza y estamos seguros que si la oposición sale a votar en bloque, ocurre lo que ocurrió en el año 2016. Pero mientras haya un sector que siga empeñado en manejar la abstención como estrategia política, bueno, señores, esto no va a cambiar porque no lo está diciendo Jairo Cuba, es que es lo que está ocurriendo y lo que estamos viendo. Al gobierno no le importa que lo delegitimen los demás, no le importan que los demás lo vean feo. Finalmente, quienes estamos atravesando esta circunstancia tan difícil somos los venezolanos que estamos aquí. De manera que yo quisiera hacer un llamado a la concordia, a la tolerancia, a la racionalidad, de que por favor no sigan malinformando a la población venezolana. Al pueblo hay que hablarle claro, y esto va con gobierno y con oposición. Pues el gobierno tampoco habla claro, pero tiene un mecanismo comunicacional muy grande. Entonces los pocos espacios que tiene la oposición para dirigirse a una masa crítica que adversa al gobierno son para dividir, para dispersar en una estrategia de la nada. Vamos a ver qué va a pasar. Por otra parte, tengo información de que el pasado día martes se realizó en la sede de Acción Democrática en Los Teques una reunión de factores políticos en aras de la búsqueda de la unidad. Bueno, lo primero que me sorprendió es que la Casa de Acción Democrática ha cambiado de manos hacia otros factores políticos, ¿no? Y yo no tenía información al respecto. Estoy en mi casa, no salgo, trabajo desde casa. Son pocas las informaciones que han fluido, pero me informé con el propio Raúl Pagé y me dijo, bueno, que tomaron la casa armada, personajes armados vinculados al oficialismo, y finalmente él decidió entregar eso porque al final de cuentas pareciera que tampoco al propio Raúl Pagé no le duele a nadie, porque finalmente los factores que lo apoyan dijeron, deja eso así. Bueno, lo cierto, y a mí me llamó poderosamente la atención que algunos factores se reunieran allí en la Casa de Acción Democrática. Corríjanme, por favor, si yo estoy equivocado, pero creo que yo no me enteré, por ejemplo, en tiempo real, pero creo que también hubo escasa solidaridad con esta toma. Solidaridad que ha habido en otro momento, pero en esta ocasión no ocurrió. Así de dispersa andan las cosas. Debo saludar este encuentro. De todas maneras, indistintamente quería fijar mi posición. Me parece que esas no son las maneras. ¿Y cómo se construye una unidad así? Si te sacan de la casa armado, empistolado. Factores que no son de tu partido ni siquiera. ¿Cómo se construye una unidad? Pero bueno, a todo eso hay que apostar, a la tolerancia, al respeto, a olvidar los agravios del pasado, a engavetar las malas prácticas políticas para ver de qué manera se visualiza lo que coloquial se dice, una luz al final del túnel. Pero bien, hubo una reunión, se están reuniendo algunos factores que no concitan el interés general, pero es una muy buena iniciativa y eso tiene que saludarse y ojalá que eso sirva de ejemplo para otras regiones del país. ¿Cuándo será eso realmente efectivo y saludable? Cuando se logre unificar todos esos factores. Se dejen a un lado los agravios, como dije, los agravios del pasado, y se pretenda avanzar. Ahora, muy mal hacen quienes andan haciendo campañas soterradamente, pero no dan la cara. Y están esperando que den instrucciones de España, o de Washington, o de Bogotá. Mientras tanto, aquí nos tenemos que calar 4, 5, 6 horas de cola, ¿verdad? Circunstancia difícil, y desde afuera, quienes viven un exilio dorado, bueno, dando instrucciones. Allá quienes las estén dispuestos a acatarlas. Bien, mis amigos, les dije que hoy voy a conversar con Manuel Isidro Molina acerca de
la constitución del CNE, pero quiero pasar algunos mensajes que me llegaron en el día de ayer, mucha gente extrañada porque no salimos al aire. Y voy a aprovechar el tiempo para pasar algunos mensajes. Buenos días, señor Jairo. ¿Dónde tenemos que recurrir y que no me acepten, porque no me aceptan el pago de la luz? Si no pago el aseo, el sueldo no da para pagar los servicios completos. ¿Será que tenemos que protestar los de la tercera edad? Ya yo fui varias veces y no lo aceptan. Eso es ilegal. Eso es ilegal. Eso lo denunció el empresario Bernardo Calvo y eso lo han denunciado otros dirigentes conocedores de la materia, como el señor Mario Dunn. Mira, yo la vez que yo entrevisté a los 4 concejales aquí, les dije a la concejal Judy Hernández que esto era una materia también que tenía que pasar por el Consejo Legislativo. Ella me dijo que no, que eso era una materia. Bueno, entonces, ¿cuál es el papel del Consejo Legislativo? ¿Cuál es el papel del Consejo Legislativo? Aquí en la institución del poder hay instancias. Entonces, yo sí creo que esto es una materia del Poder Legislativo. Y el Poder Legislativo tiene la potestad de llamar, interpelar a las personas involucradas en esta situación. Pues la gente no puede pagar, señores. La gente no puede pagar. Entonces ya está bueno de subterfugio. Ya está bueno. A esto hay que darle una respuesta. Y todavía estoy esperando a tener la oportunidad de entrevistar al dirigente social y político Carlos Mesones para que nos explique de qué manera va avanzando esta circunstancia. Porque la gente se ha quejado, se han hecho llamados. Y bueno, fíjense ustedes esta circunstancia, una señora, un señor de la tercera edad que le están cobrando los 2 tributos y si no lo multan o hay sanciones pecuniarias. Por favor, un poquito de humanidad con esto, un poquito de humanidad con esto. Sigo con los mensajes. Este problema también es originado por las sanciones, bloqueo contra la empresa PDVSA. No hay entradas de divisas más la devaluación del bolívar. Para mí los culpables son oposición y gobierno. Esta pelea lo que la pagamos somos los de a pie. Totalmente de acuerdo. Me imagino que esto tiene que ver con el tema del petróleo y de la gasolina. No, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Me recuerdo una frase que me dijo Manuel Isidro Molina en un programa anterior. Todos contra Venezuela. ¿Y quién es Venezuela? Los ciudadanos. Porque en ese aumento de sueldo, ¿verdad? Que ya no es de $3.5, ya lo que alcance para el cartón de huevo se vuelve a convertir el huevo en el indicador, el cartón de huevos en el indicador, ¿verdad? Los más afectados son los de la tercera edad, porque ni siquiera van a disfrutar de un cestatique que no sirve ni para comprar un cartón de cigarrillos para quienes fuman. Yo no lo hago. Buen día, Jairo. Somos unos compañeros que fuimos votados en pandemia y la empresa ha desacatado esta medida. Estamos en fiscalía y tenemos 1 año y medio por fuera. Me gustaría saber qué empresa es esta y de qué manera podemos canalizar su denuncia. Muy buenos días, apreciado Jairo. Es casi imposible transitar vehicularmente por el sector La Francesa en el Vigía. Gracias por su atención. Esto lo denuncia el amigo Carlos Daniel Scott. Bueno, sería bueno que las autoridades municipales, los concejales, se dieran una visitica por allí, por el sector La Francesa, que es una vía alterna que se utiliza mucho, una vía alterna cuando está congestionada, bueno, cuando había tráfico allí en la bajada, en la llamada bajada del Tambor. Yo la uso mucho, por cierto. Buenos días, Jairo. Nuevamente Intercable haciendo desastres. De 6 millones pasaron a 800. El mes pasado se pagó 9.860.000 bolívares, por Dios. Buenos días. ¿Qué irá a decir la ONU de lo que pasó a los migrantes venezolanos en Brasil? Seguro, estamos preocupados. Siempre dicen lo mismo y todo sigue igual, lo dice el señor Pérez. En Huaycaipuro deben hacer primarias para que sea el pueblo quien elija quién va a ser el alcalde y no que pongan a dedo a nadie. Eso ha sido un desastre y queda demostrado en los últimos 3 gobernantes. Totalmente de acuerdo. Primarias donde sean, tantas primarias como sea necesario y tanto consenso como sea necesario. Totalmente de acuerdo. Eso sí, que participen todos los factores. ¿Saben qué es triste? El gobierno desmotivando el voto y un grupo de venezolanos haciéndole el juego al gobierno. Porque el gobierno sabe que si votan pierden. Así de sencillo. Está clarito, eso está clarito. Buenos días, Jairo, es Jorge, gracias por haber hablado sobre el semáforo de Montaña Alta. Por otra parte, quiero decirte que el salario mínimo que ven 7 millones más un bono de 3 millones, el cual no lo cobra a todo el mundo, gracias de nuevo. Bien.
Los postes del alumbrado público del Boulevard Vargas de los Teques se están cayendo y no los reparan. Revisten un grave peligro para las comunidades. Repito, los postes del Boulevard Vargas se están cayendo y no los reparan. Ojalá no ocurra una tragedia y ojalá este mensaje llegue a las autoridades competentes. ¿Por qué si los consejos comunales tienen su cuenta de banco se les deposita a los de la rosca del CLAP? Bueno, esta información y esta respuesta tienen que darle a los interesados y los que manejan y los que tienen responsabilidad con eso. De verdad que sí. Yo no pongo en duda el manejo de esto, ojo. En algunos casos se denuncia y cuando las cosas se aclaran, bueno, quedan no quiero usar la palabra aclarada, quedan verificados que realmente a veces hay que pagar su transporte extra, a veces se paga el empaquetado, pero las cosas hay que dejarlas transparentes, las cosas tienen que estar claras y transparentes. Y eso se llama Contraloría Social, un mecanismo creado por el propio gobierno. ¿Ok? Los de CanTV van a la matica arriba todos los días desde hace 6 meses. Colocaron línea para las elecciones y algunas personas les pagaron en dólares. Tremendo logro. La semana pasada se los cortaron a todo el mundo. Bueno, para eso son las elecciones. Por eso hay una cosa que se llama voto castigo también. Hace tiempo que no lo ejercen por aquí. Buenos días, muy bueno su programa. Mire, tengo un caso de violación en tribunales. Hace años, así como buscan a los narcos y corruptos, bueno, algunos que se vayan a la fiscalía, da vergüenza los casos de violación que hay. Deberían ser esos los primeros casos. Si fueran familia de un ministro, policía y otros, si fueran los primeros. Esto es una denuncia grave la que nos están haciendo con el tema de las violaciones. Un tema que se ha convertido muy sensible y muy delicado en los últimos días. Y a mí me cuesta hablar al respecto, porque creo que en algunos casos hay que ser especializado en el tema para no herir susceptibilidades, ¿no? Pero es un tema muy delicado y por supuesto me solidarizo con toda aquella persona que ha sido víctima de violencia doméstica. Totalmente solidarizado. Buenas tardes, licenciado. Un honor escribirle, ¿no? El honor es mío. El honor es mío que usted nos escriba aquí a frente a frente. Por favor, hay posibilidad de que envíe el tema del concierto del Grupo Libre Orobío Jorobá, cantado por Orlando Guatuzzi en el concierto 20 aniversario de esta orquesta. Sí, cómo no, yo tengo este video. Si me envía un correo electrónico, yo se lo envío con muchísimo gusto el concierto de mi compadre Orlando José Castillo Guatuzzi. Bien, amigos, nos toca hacer una nueva pausa. Sigan enviando su mensajería de texto. Al regreso, vamos a conversar con Manuel Isidro Molina, periodista, es presidente del Colegio Nacional de Periodistas, es diputado al Congreso de la República, fue presidente de la Comisión de Medios del Congreso y actualmente es el gerente general de la emisora Radio Rumbo. Con él vamos a hablar acerca de su opinión con relación a la elección del nuevo poder electoral. Ya venimos, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. De regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Como habíamos dicho en la primera parte del programa, y vamos a conversar con el colega periodista Manuel Isidro Molina, expresidente del Colegio Nacional de Periodistas, es diputado al Congreso de la República, analista político y actualmente es el gerente general de la emisora Radio Rumbo. Muy buenos días, Manuel Isidro, ¿cómo estás? Jairo, gracias por esta invitación. Manuel Isidro, quiero empezar con el tema que tiene mayor predominancia ahorita en la escena política nacional, como la elección del nuevo Consejo Nacional Electoral por parte de la Asamblea Nacional. ¿Qué opinión te merece todo esto y qué crees tú que puede ocurrir de aquí en adelante?
Bueno, mira, yo creo que eso es un avance significativo hacia la normalización de la vida política en el país, la vida institucional. Eh, Podrá gustarnos, no gustarnos, cada uno de los 5 integrantes del Consejo Nacional. Hay que y este quinteto refresca un poco la antigua imagen del Consejo Nacional Electoral. Los últimos 5 directivos fueron de una manera muy accidentada, tenían dudas, pero ahora, bueno, se cumplió con el proceso constitucional de la escogencia, la selección de los aspirantes, y concluyó el pasado martes en la Asamblea Nacional cuando se designaron los 5 rectores que encabeza ahora desde la tarde del miércoles o del día miércoles el historiador y profesor universitario, exministro Pedro Calzadilla, quien fue escogido por los rectores como presidente del Poder Electoral. Se sabe que repitió Tania de Amelio. Ella seguramente es garantía pues, de la continuidad de los procedimientos, la tecnología, el ritmo institucional del CNE, y es evidente que esto tranquiliza, por lo menos a mí me tira flechas, sino que la rectora Tania de Amelio tiene pleno conocimiento del estructural del Consejo Nacional Electoral, y esto es garantía de que con el concurso de los otros 4 rectores, incluido su presidente, va a tener un ritmo acelerado, que es el que se requiere impriman a todas las elecciones del 2021, que como se sabe son elecciones regionales con gobernadores y diputados a los consejos legislativos, así como a nivel municipal con la elección de alcaldes y concejales. Son 2 procesos totalmente distintos. Te adelanto que yo soy contrario a la mega elección. Yo creo que eso sería un mateo, prácticamente un referéndum o una consulta netamente política a favor o en contra de los participantes, y no haría pues una escogencia consciente, discutida, programática sobre los nuevos gobernadores, los nuevos diputados a los consejos legislativos. Igual que en la vida municipal no se escogerían a los alcaldes por sus propiedades individuales, por sus capacidades, sino por el color político y la campaña. Igual con los concejales, esto desnaturalizaría la escogencia municipal y la escogencia regional. Era que creo que haciendo primero la de gobernadores en noviembre, inmediatamente un mes después la de alcalde, estaría mejor y creo que sobre esto deben pensar tanto los factores políticos de gobierno como los políticos. No se trata de machetear un proceso es muy importante, sino de realizarlo de la mejor manera posible. Yo quisiera que fuera óptimamente, pero bueno, sabemos cuál es el caldo de cultivo en la política venezolana y permanente que lidera el Consejo Nacional. Manuel Isidro, fíjate una cosa. ¿Tú crees que esta conformación del nuevo poder electoral va a motivar a una participación importante de la oposición venezolana? Porque ya hay un grupo, que se ha manifestado contrario, incluso antes de que se eligiera este nuevo poder electoral. Siempre esas actitudes negativistas y entonces por ahí el secretario general de la OEA a decir que ese electoral nuevo no sirve, que fue escogido por una legítima,
entrometiéndose en los asuntos internos de Venezuela que no son la competencia de él. Pero además de eso, Venezuela no es de la OEA. Venezuela se retiró de la OEA hace varios años. Y encima de eso, bueno, los líderes, una oposición violentista, una oposición irracional, además vendida a gobiernos extranjeros como es el de Colombia y el de los Estados Unidos. Entonces quieren dictar cátedra desde Washington, de Nueva York, Madrid, siendo que la política venezolana se decide en Venezuela. Y entonces, guste a esos factores extremistas, violentistas, golpistas de la política venezolana, pues aquí va a haber elecciones en 2021. Y a nosotros nos corresponde, como venezolanos y venezolanas, procurar, exigir que sea posible. Que habrá elecciones perfectas, no creo que sean perfectas por ningún respecto. Ahora, van a ser elecciones. Que son elecciones fraudulentas, yo no creo que sean fraudulentas. Yo eso lo he sostenido contra viento y marea. Aquí lo que hay es un desequilibrio en cuanto a la participación por el abuso de poder que impone el gobierno, un desequilibrio por la fragmentación y las peleas internas de la propia oposición, que no se pone de acuerdo en nada, de manera que no se puede hablar ya de la oposición. Cometí ese error, que es muy habitual. Son diversos factores de oposición que hoy constituyen una especie de archipiélago. Y evidentemente eso favorece al gobierno, aunque el gobierno es minoría en la opinión pública nacional, es rechazado por la mayoría. Ese rechazo de 80% sigue estando allí, pero la oposición lamentablemente es un desastre. Más, puedo retirar la palabra lamentablemente, simplemente constatando. Los factores de oposición son un desastre. No hay proyecto político nacional, no hay proyectos políticos regionales, no hay proyectos políticos municipales, están peleados entre ellos, todos critican al gobierno por criticar, unos que vienen del golpismo se están retirando, entonces los que se mantienen golpismo de acuerdo a la carta que le dicta Washington, Bogotá y Madrid, por ejemplo, o la Unión Europea en general. Entonces ellos critican a los que participan, le dicen traidores, vendidos, los descalifican. Bueno, eso no es culpa del gobierno, no es culpa de nadie. O ellos se ponen de acuerdo a ejercer una política apegado a la ética, a la responsabilidad y al honor de la función pública, o seguirán en ese desastre que vienen siendo. Lo mismo que el gobierno va a presentar nuevamente candidatos y candidatas, ellos lo pueden hacer legítimamente, pero que en una buena parte no tienen calidad ética, porque son personas que están acostumbradas al abuso de poder, a la corrupción, al enriquecimiento ilícito, que también son un desastre. Entonces nosotros tenemos desastre en los factores de gobierno y desastre en los factores de oposición. Entonces, cualquiera sea el resultado, no va a ser un resultado óptimo, ni los resultados de este año en las elecciones regionales y municipales puede satisfacer a todo el mundo, pero seguirá siendo un avance, porque habrán nuevos gobernadores, habrán nuevos alcaldes, nuevos representantes populares regionales y también municipales. Y ahí sigue, bueno, el año que viene se verá si hay referéndum revocatorio presidencial que corresponde por la mitad del periodo del ejercicio del presidente Nicolás Maduro. Se verá si hay elecciones, si se pasa directo a las elecciones presidenciales de 2024. Pero quienes están planteando la tesis de que tiene que salir del gobierno el presidente Maduro primero y que hay que hacer una macroelección presidencial y parlamentaria porque no reconocen ni la elección de Maduro ni la elección del año pasado. Bueno, están viviendo en Narnia realmente, o sea, viven una irrealidad, y yo creo que esto tiene un efecto demoledor en una parte minoritaria pero importante de la opinión pública venezolana, en que se convierte a parte de la población en unas personas minusválidas desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista mental, para comprender que la sociedad se debe a una realidad, que la sociedad exige cambios afirmativos
desde la realidad y no desde la pretensión, la invención anímica de mucha gente que lo que bota es espuma y hasta candela por la boca, y más que están corruptos por lo demás de oposición, que están en el exterior tratando de dictar cátedras en la comodidad de los palacetes, de los grandes restaurantes. Entonces, esto va a estar movido, muy movido desde ese punto de vista, y no tendremos unas elecciones distintas, que lo que da el caldo de cultivo de ese tipo de política que lamentablemente tiene entrampada Venezuela. Manuel Isidro, tengo que hacer una pausa, la primera pausa. Al regreso, yo quiero preguntarte si tú crees que con esta acción de esta elección del nuevo poder electoral, porque teniendo la mayoría absoluta el gobierno en la Asamblea Nacional, haya logrado hacer este CNE para muchos potable. Son señales que está enviando el gobierno de flexibilizar un poquito su política, pero eso me lo vas a responder al regreso de esta pausa. Ya venimos, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirantes. Ya de vuelta, mi querido amigo, en su programa Frente a Frente. Te refresco el comentario que dejé pendiente. Hoy conversando con Manuel Isidro Molina, periodista, analista político, director general de la emisora Radio Rumbos. Está enviando el gobierno señales de flexibilización con esta elección del nuevo poder electoral, porque bueno, mira, a fin de cuentas no tenía por qué hacerlo, tenía mayoría absoluta, las 3/4 partes de la Cámara. claro, pero se sabía digamos, el mínimo de racionalidad indicaba que iban a tener de los 5 rectores, 3 rectores favorables al gobierno y 3 rectores favorables a la oposición. Lo que no se sabía ciencia cierta es cuáles eran los que iban a quedar. Por cierto, yo fui uno de los que decía que Tania de Amelio debería permanecer en el cuerpo, por eso que dije al comienzo de la continuidad de la gestión del poder electoral, y hasta por sus propias características personales, que es una profesional reconocida, que no es hostigante en la polémica pública, ni mucho menos, y es una persona seria, pues, que tú puedes estar a favor, en contra de lo que ideológicamente puedas pensar, que está en el derecho de hacerlo además, pero no puede decir que es una persona que no tiene la calificación debida para ser rector del Consejo. Entonces, yo creo que Tania D'Amelio transmite una confianza, y ahora que la designaron presidenta de la Junta Electoral Nacional, que es la que organiza todo este proceso de elecciones, pues yo creo que está bien ubicada, está acompañada por 2 rectores, uno principal y uno suplente incorporado, y entonces no iba a ser de otra manera. Pedro Calzadilla, que es el presidente, bueno, por supuesto, él es un tipo de izquierda, es un tipo que ha desempeñado altas funciones públicas, es profesor universitario, es una persona que se le reconoce bonomía, culto, agradable, y bueno, pero él va a cumplir sus funciones como presidente armonizador, creo yo. Entonces, esa escogencia tampoco se sabía quiénes iban a ser los 2 de oposición. Resultó siendo el rector Picón y el rector Márquez. También son personas reconocidas por sus capacidades intelectuales y profesionales aptas para el desempeño del cargo. Ahora, los que se quejan es porque se imaginaron que podía salir un Consejo Nacional Electoral presidido por Almagro, y seguramente con Álvaro Uribe como rector en la Junta Directiva del Poder Electoral. Sí, porque aquí hay una gente que está enferma. Aquí hay una psicopatía que perturba la racionalidad en factores de oposición. Y sé lo que estoy diciendo. Entonces, esa gente tiene que coger mínimo.
Además, las realidades políticas es que por las consecuencias de un proceso electoral saboteado en 2020 con la abstención, etcétera, etcétera, generó que el gobierno que tiene el 80% de rechazo de la opinión pública haya obtenido un 90% de los 277 parlamentarios que integran el poder legislativo en Venezuela. Entonces, esa realidad nadie la puede obviar. Bueno, hay unos trasnochados que siguen diciendo que si Juan Guaidó es presidente de la Asamblea Nacional, que si hay unos diputados en ejercicio, porque la Asamblea Nacional legítima es la de 2015 y la del 2020 no es ilegítima. Bueno, es un tema para psiquiatras simplemente, pero yo no pretendo, Jairo, discutir ese tipo de cosas. No las quiero calificar, pero realmente que son trastornos mentales expresados por unos cenáculos políticos que están fuera de la realidad. Y creo que algunos no es que están fuera de la realidad, sino que se están vendiendo y requieren absurdas para seguir siendo mantenidos en el exterior con grandes cantidades de dólares y euros, y lo digo tan responsablemente, porque ellos lo que se están dando es la gloria, como se dice popularmente, sin ninguna eficacia política. Entonces, claro, tú puedes decretar que en Venezuela Maduro no es presidente y que Jorge Rodríguez no es presidente del Poder Legislativo. Como dicen que Tarek William Saab no es fiscal general de la República, etcétera, o le meten a todos el remoquete de ilegítimo. Entonces, bueno, ¿a dónde van a ir eso? Entonces, tú no puedes discutir la política con tales necedades, como si fueran categorías políticas. Eso no son categorías políticas, eso son necedades. Entonces ellos tienen que volver a la realidad y dejar que Venezuela retome el pulso, retome el curso de la actividad cívica, de la actividad política, y es el pueblo venezolano el que va a decidir quién gobierna en Venezuela, en los tres niveles. Bueno, vamos a comenzar en 2021 a decidir quiénes gobiernan en el nivel regional con gobernadores y legisladores regionales, y quienes gobiernan en el nivel municipal eligiendo los alcaldes y los concejales. Y después veremos. Pero yo creo que la señal de un nuevo Consejo Nacional Electoral constituido hoy y con la elección de Pedro Calzadilla, o la selección interna de Pedro Calzadilla como presidente, rector presidente, eso es una buena señal para el país. Bueno, no será buena señal para esta gente absurda minoritaria que anda desde el exterior echando espuma por la boca, ¿no? Por ejemplo, creo que ya incluso los periodistas deben dejarse también de darle seguimiento a este tipo de relevancia puede tener esa afirmación que hizo Agro desde Washington en la OEA como secretario general para calificar si en Venezuela existe o no existe poder. Entonces le ponen en primera página en algunos, bueno, yo ni siquiera la tomo en cuenta, profesionalmente hablando, porque para mí Almagro no existe en la política interna venezolana. Él es secretario general de un organismo que además tiene unas competencias distintas a las que él ejerce. Él ejerce unas competencias de entrometimiento político individual en cada uno de los países sin que esté mandatado por el cuerpo. Pero además Venezuela dejó de pertenecer a la OEA. Entonces, hay una parte mediática, informativa, profesional, periodística que también puede contribuir. ¿Qué es lo que pasa? Que es una cuestión muy cómoda. ¿Quiénes tienen que enderezar la marcha del país? Bueno, de aquí para allá, yo no soy culpable de nada. ¿Por qué? Porque yo soy periodista. Yo no soy culpable de nada porque yo soy opositor. O yo no soy culpable de nada porque yo soy gobernante y la oposición es la culpable de todo. Bueno, los empresarios que han participado en el saboteo económico, en la descapitalización de la economía, en el apoyo absurdo a la supuesta presidencia de Juan Guaidó porque lo declararon. Nosotros no tenemos nada que ver con la hiperinflación. Nosotros no somos, bueno, déjense, asuman su responsabilidad, den un paso al frente, cada uno en un campo a favor de Venezuela. La vida venezolana tiene que ser normalizada y creo que el nuevo Consejo Nacional Electoral es
un instrumento para la normalización en procesos de magia, pues no estamos en un circo, ¿no? Es un proceso político-social que tiene que tener su tiempo, tiene que tener su desarrollo y que lo alimentemos bien. Y esto es lo mejor que podemos hacer todos por Venezuela. Yo recordaba, Jairo, el mensaje del Papa Francisco la semana pasada de la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Todo el mundo conoció ese mensaje papal. Yo lo celebré. ¿Y cómo lo resumí? Creo que el Papa lo que nos planteó a los venezolanos y venezolanas fue una exigencia, ser mejores. En dos palabras, son palabras mías realmente, pero el Papa dijo, mire, ustedes no pueden seguir destruyendo a Venezuela, enderecen las cargas, compórtense de una manera distinta, vamos al reencuentro de los venezolanos, vamos a la unión nacional, vamos a la expresión de la diversidad, pero construyendo país, no destruyendo país. Y eso es lo que yo entiendo. Ahora, creo que el comportamiento de los rectores puede ser positivo o negativo según ellos desempeñen su rol, y eso sí está por verse. Con el tema de las tarjetas de los partidos políticos, esa judicialización de los partidos políticos, ¿crees tú que este organismo pueda contribuir a aclarar esa situación? Bueno, mira, yo creo que 2021 va a ser con los actuales partidos políticos. Yo no veo mecanismos que haya que se puedan aplicar para legalizar organizaciones políticas que están ilegalizadas porque dejaron de participar, porque no sacaron, aquí ocultan, por ejemplo, que una organización política legal, cuando hay una elección parlamentaria, tiene que sacar 1% para quedar legalizada. Y si tiene 1% en algunas regiones, ellos pueden reiniciar el proceso de legalización o pueden participar en cada una como partidos regionales en esas entidades federales para elegir gobernadores, alcaldes, etcétera. Hasta ahí. Pero los partidos nacionales requieren ser con el 1% del voto electoral efectivo en cada proceso legislativo a nivel de Asamblea Nacional. Y eso ocurre. Lo otro es que los partidos políticos tendrán que someterse al proceso de formación de los partidos, que es muy complicada por lo demás en Venezuela, y sobre todo cuando se le agrega el condimento de verificación electrónica con los captahuellas. Temores, que si la lista Tascón, que si lo van a perseguir, que si lo van a... Y que no son temores infundados, porque todavía está funcionando la lista Tascón. Hay factores de gobierno que lo aplican retaliativamente, que no sé hasta cuándo lo va a mantener el gobierno del presidente Maduro y hasta cuándo lo va a mantener el PSV como herramienta de súplica, porque cada vez que una persona levanta la voz, entonces de una vez te dicen, ¿votó contra el presidente Chávez o no votó contra el presidente Chávez? Es decir, esa lista la tienen ahí. Eso no lo han quemado, eso no lo han anulado. Entonces, claro, hay unas aprehensiones, pero evidentemente que proponerse la legalización de los partidos que en el pasado se dedicaron a derrocar al presidente Maduro es una irrealidad. Eso es una irrealidad. Entonces, ellos pueden participar en las elecciones haciendo pactos, haciendo alianzas con los partidos existentes. Nadie se lo va a negar. Nadie se lo va a negar. Y mira, yo recuerdo, la primera vez que yo voté fue en 1968. El Partido Comunista estaba ilegalizado. ¿Qué hizo el Partido Comunista? Participó con Unión para Avanzar, UPA, un partido fundado específicamente para participar en esas elecciones y que terminaron haciéndole campaña al candidato Luis Beltrán Prieto Figueroa. Empecé a buscar, pero ¿por qué? Porque el Partido Comunista reconoció que había sido derrocado en su política insurreccional contra los gobiernos de Rómulo Betancourt y Raúl León.
Ahora resulta que Leopoldo López, Henry Ramos, Antonio Ledesma y Juan Guaidó, Julio Borges, etcétera, no quieren reconocer que ellos han sido derrotados, tanto nacional como internacionalmente. Entonces, ellos hablan como si fueran dueños del país. No, no, ellos no son dueños de nada. Ellos son responsables de una derrota gigantesca por el camino que ellos emprendieron de la violencia y la subversión. Entonces, ellos tienen que regresar al país, regresar y además regresar con humildad. Ellos no pueden venir a regresar a cantar como gallos, como muchachitos malcriados. Ellos tienen una responsabilidad en el desastre nacional, como lo tiene el gobierno. Vamos a estar claros. Por eso es que yo hablo de los corresponsables de la destrucción nacional. Ok, Manuel Isidro, tengo que hacer una nueva pausa. Al regreso, me gustaría también conversar hasta cuándo crees tú que se pueda mantener este estado de dos gobiernos, uno ficticio y uno realista en el país, y hasta cuándo crees tú que la comunidad internacional, si va a reconocer la Unión Europea las próximas elecciones, y cuál va a ser la reacción con este CNE, y hasta cuándo se va a mantener este paralelismo que nos está haciendo un daño terrible. Y perdona que actúe como opinador, pero es que también tengo derecho de decirlo como ciudadano. Ya venimos, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. De regreso para la última parte de su programa Frente a Frente, conversando en la mañana de hoy con el colega periodista Manuel Isidro Molina. ¿Hasta cuándo se va a mantener esto? Porque ese funcionamiento de una Asamblea Nacional que no tiene organicidad. Bueno, mira. ¿Cuándo vamos a mantener embajadores en el exterior? En fin, esto es una situación muy compleja y la comunidad internacional parece que está volteando hacia otro lado. Y está dejando que el problema de Venezuela lo resuelvan los venezolanos, pero mientras no se desmonte eso, estamos atravesando circunstancias como la que vivimos actualmente. Bueno, mira, yo creo que esa pregunta que tú planteas está resuelta. Yo te la puedo revertir con otra pregunta. ¿Quién cree en Venezuela que aquí hay dos gobiernos? ¿Quién cree en Venezuela que aquí hay dos asambleas nacionales? Bueno, yo te la puedo responder. ¿Quién cree en Venezuela que aquí hay? Yo te la puedo responder. Un grupo muy reducido, Dime. una élite muy reducida que le saca provecho a eso. Una élite muy bueno, es lo que te digo. Saca provecho a eso. Más nadie, son unos tipos insensatos, pero además esto es un problema político y es un problema político a nivel internacional. ¿Quién se embarcó con la política de desconocimiento del gobierno del presidente Maduro? Trump, que fue el que sacralizó la autojuramentación de Juan Guaidó el 23 de enero del 2019. Algo que estaba preparado, por supuesto. ¿Quiénes están en eso? Bueno, Almagro desde la OEA, que ya yo lo despaché, y el Grupo de Lima. ¿Qué queda del Grupo de Lima? ¿Quién puede decir que el Grupo de Lima existe? Entonces, ¿quién le hace caso al Grupo de Lima? Por Dios. En la Unión Europea, que está gobernada por mayoritariamente por partidos de derecha y ultraderecha, aunque tarde siguieron los pasos de Trump, y ahora el presidente Biden de Estados Unidos está entrampado también. Ellos no hayan cómo zafarse de esa política. Entonces el problema no lo tiene Venezuela de este punto de vista. El problema lo tienen ellos. El problema de Venezuela es que está bloqueada financieramente de una manera muy miserable por lo demás a través de todo el tejido del bloqueo Trump-Guaidó, que ahora es el bloqueo Biden-Guaidó. Y entonces, peor para ellos, cada vez que se agrava un problema en Venezuela, entonces ellos vienen con su cara muy lavada a quejarse de las consecuencias del propio bloqueo criminal que ellos generaron contra el país. Mira, la mayoría de los venezolanos y venezolanas
estamos hasta la coronilla, como se dice. Estamos obstinados ya de tanta torpeza de esos grupetes ultraderechistas que emblematizan esas 5 personas que yo mencioné. Juan Guaidó, Leopoldo López, Antonio Ledesma, Julio Borges, etc. Entonces, ellos son una minoría dentro de la oposición. Y fíjate que esa oposición no es ninguna mayoría. Mayoría es la inconformidad nacional contra esos irresponsables políticos de oposición y de gobierno que han destrozado a Venezuela. Esa es la mayoría hoy. Que no tenga liderazgo, que no tenga expresión partidista, que no tenga quien encarne esa inconformidad realmente. Bueno, ese es un problema real de la sociedad venezolana. Entonces, yo digo que en la medida en que esto se vaya desentrañando, de que se vaya desatando esta cantidad de vericuetos generados por los corresponsables de la destrucción nacional, en esa medida el país se va a reconocer en nuevos escenarios. Ahora, lo que sí estoy seguro yo es que eso solo será posible en paz, sin golpismo, sin intervencionismo extranjero y con racionalidad política que haga que todos los actores tengan sentido lógico, sentido común para no seguir maltratando a Venezuela. Ok, Manuel Isidro, estamos teniendo la entrevista arriba del puente. Ahora vámonos aguas abajo. El país, una crisis social terrible como nunca antes. El aumento de sueldo convertido en arena y sal. La situación de la pandemia, somos uno de los últimos países con el tema de vacunación. Bueno, ¿qué mensaje se le puede, qué reflexión se le puede hacer al gobierno? Si es posible que oigan a la gente. Mira, todas esas consecuencias de las políticas convergentes de los cómplices de la destrucción nacional. Y nosotros, tú recuerdas que yo desde marzo del 2018 hablé de una tragedia histórica. Está escrito, afortunadamente. Eso no me contenta a mí constatarlo, sino que yo vengo advirtiendo desde hace tiempo, hace más de 3 años ya, de que esto es una tragedia, que no se puede seguir por el curso que venimos. Ahora, esto no es un problema del gobierno, esto no es un problema de la oposición, un problema de un sector, es un problema integral de la sociedad venezolana. Por eso yo resumí la propuesta del Papa en términos de exigencia, lo hace él, aunque recomendación, y lo agradezco. Le agradecí públicamente al Papa a hecho de sector. Sí, pero ¿y la responsabilidad del gobierno, Manuel Isidro? La responsabilidad. No, la responsabilidad, el gobierno tiene una principal responsabilidad, pero es evidente, ¿cómo haces tú para reconstruir el poder adquisitivo de salario? ¿Cómo haces tú para reconstruir el empleo? El empleo productivo, por supuesto. No estoy hablando de un plan de emergencia ni de un plan burocrático de empleo gente para pagarle un dinero inorgánico, no. Estoy hablando de generación, el rescate de la sociedad venezolana, de la economía, el rescate de la ética social, el rescate del sistema público de justicia, ¿no? Entonces, estos son problemas macro que tienen que ser discutidos en un ambiente distinto al de la politiquería. En eso sí yo soy escéptico. Pero tú le ves voluntad política al gobierno para eso. Tú le ves voluntad política al gobierno para eso. Yo creo que el gobierno debería ser el primer interesado. Y te digo una cosa, veo más racionalidad en algunos factores de gobierno en ese sentido que en estos factores de oposición que persisten en la irrealidad, en la violencia y en el golpismo. Lo veo, seguramente. Política nacional salarial, hay que discutirla. Aquí hay que discutir la indexación salarial como hubo en Japón durante décadas. ¿Por qué? Porque no puede ser que los especuladores del dólar o los especuladores, uno cada vez tiene
el dinero en el bolsillo, lo poco que tiene, devaluado cada día. Entonces, aquí tiene que darse la responsabilidad de los grupos empresariales como Fede Cámara, Fede Industria, Conce Comercio, que no pueden, y menciono tres nada más, pero hay muchos más. Entonces, los políticos no, porque Fede Cámara, Comercio y Fede Industria son corresponsables de la destrucción nacional. Son corresponsables. Entonces, ellos tienen que con humildad asumir sus problemas, asumir los problemas. ¿Quiénes participaron de la descapitalización de la economía venezolana? Que se llevaron toda la plata para el exterior. Los grupos económicos. No los limpios que trabajamos, los que vivimos de un sueldo, la clase media, no, ellos. ¿Quiénes fueron los que desbancaron la banca privada en Venezuela? Ellos, la asociación bancaria. Entonces, no tienen responsabilidad. Entonces, yo lo que digo, y no por estigmatizar a nadie, todos tenemos que asumir nuestra cuota de responsabilidad, incluyendo los medios de comunicación social. Ahora, ¿tú no crees que hace falta particularmente lo digo como presidente? Pero tú no crees que hace falta un cambio de gobierno, que la manera de ir limpiando todo esto, bueno, hay un CNE y después que se produzca un cambio institucional. Hace un cambio de gobierno, pero no a través del golpe. Y quienes piensan que el presidente Maduro va a renunciar están en la irrealidad, por decirlo menos. Que quienes piensan en adelantar elecciones ya para elegir presidente mañana, según lo que pautó el gobierno de Trump y el gobierno de Uribe en Colombia y el grupo de Lima, etcétera, están en la irrealidad también. Mira, el presidente Maduro sale de Miraflores o en el 2022 con un referéndum revocatorio presidencial o en 2024 sin electo o si eligen a otro chavista. Y tú ves, Isidro, hay dos procesos importantes. Tú ves que en las próximas elecciones regionales podrían constituirse en un reflejo de un acto plebiscitario. Claro, es que yo creo que sobre todo si se hace la macroelección, todos juntos en un solo bojote, y si hay dos procesos con más racionalidad, los poderes municipales y regionales que son fundamentales para la República, y se abre paso al 2022 con un eventual referéndum revocatorio o hacia 2024 con la elección presidencial, y el país va cambiando. El problema es que nosotros no podemos estar resolviendo por la vía rápida, eso que llaman los gringos el fast track, es decir, es todo para mañana. No, aquí mira, aquí la gente no se ha dado cuenta que el presidente Maduro lleva 8 años gobernando, ¿entiendes? Y no quieren aceptar, no, que no se puede vivir más con Maduro. ¿Cómo no se va a poder vivir más? Los países en guerra viven, ¿entiendes? Al presidente Chávez le dieron un golpe en el 2002 porque no se podía seguir viviendo con Chávez. Y Chávez siguió gobernando después que retomó el poder en el 13 de abril. Entonces, esos apuros no hacen más sino llevar otra cosa. Okay, el debate público en Venezuela tiene que asumir categorías ideológicas, políticas, programáticas que se han ido perdiendo. Aquí no hay un proyecto nacional alternativo, no existe. Entonces, lo que podemos intentar es que estos procesos sean asumidos con realismo, con responsabilidad y con seriedad. Si aquí no hay un cambio previo, evolutivo. No te oigo. ¿Tienes el micrófono apagado? Ok. Ahora sí. Ok, ahora te oigo. Ya para finalizar. Sí, ok. Entonces, que si no hay te decía, pues que si no hay un cambio evolutivo del clima, del pensamiento, de la correlación, de la interacción participativa
en la sociedad venezolana. Aquí no hay solución de nada. Vamos a seguir en lo mismo. Es como un camión que está en un barrial, que sí, las ruedas giran, los ejes giran, pero el camión no avanza ni para adelante ni para atrás. Entonces, si queremos salir de la crisis, tenemos que cambiar lo que estamos haciendo, como lo estamos pensando, como queremos, como creemos nosotros que lo venimos haciendo bien. No, al contrario. Por eso digo, interpretando al Papa Francisco, ser mejores, darnos cuenta de lo que hemos hecho mal y con la inteligencia básica, asumir las responsabilidades para enfrentar los problemas y superarlos. Eso es lo inteligente. Lo inteligente no es matarnos. Lo inteligente no es darnos cabezazos contra la pared. Lo inteligente no es seguir estigmatizándonos, no a discutir las políticas, bien, pero que cada quien asuma sus responsabilidades. Ese es el gran reto que creo yo. Bueno, Manuel Isidro, te agradezco muchísimo el tiempo que te has tomado en la mañana de hoy para atendernos. Bueno, hemos tenido graves problemas de comunicación, pero como comunicadores al fin hemos logrado el objetivo que fue hacer esta entrevista. De verdad te agradezco.